Soy Martín Fernández y hoy voy a hablaros del libro La esencia del karate, escrito por el maestro Kichin Funakoshi, prologado por el maestro Hirozaku Kanazawa y lleva un epílogo de un familiar del maestro Kichin Funakoshi llamado Giso Funakoshi, cuyo padre y el propio Funakoshi eran primos. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. A pesar de que han pasado casi 70 años desde que falleciese el maestro Kichin Funakoshi, sus palabras, sus textos, sus libros siguen estando completamente vigentes y pueden aportar enseñanza y conocimientos a todos aquellos que tengan un sincero interés por aprender el camino. Aquellos que me conocéis sabéis el honor que es para mí hacer la review de los libros de la obra del maestro Kichin Funakoshi, porque me siento plenamente identificado en todo lo que narra, y no solamente por ser practicante de Karate Do del estilo Shotokan, sino por ser también maestro de educación primaria, hecho que me hace que todavía más mi forma de pensar vaya en la línea de los pensamientos que el maestro Funakoshi ha dejado plasmados en su obra. Si queréis conocer más sobre la obra del maestro Kichin Funakoshi, aquí os dejo el enlace de la reseña que hice sobre su autobiografía, Karate Do, mi camino. El libro tiene 127 páginas y un tamaño de 20 centímetros por unos 15 centímetros y está hecho con papel reciclado. Incluye algunas fotografías, poquitas, en blanco y negro, y además está traducido a diferentes idiomas. Y comienza con el título de Una historia de karate y unos 11 apartados en los cuales no llevan un título determinado. Da la impresión de que la primera idea del maestro fue escribir una serie de, como un escrito o un artículo para un periódico, que luego fue ordenado y dio lugar a este libro. En el apartado 1 comienza diciendo que se dice que el karate comienza con Bodhidharma o Daruma, que fue un monje hindú al que se le atribuye el asentamiento de la secta budista Zen. Y de ahí continúa haciendo todo ese relato. En el apartado 2 nos habla de cómo llega el karate al archipiélago de las Ryukyu. En el apartado 3, y sin entrar en detalles, solo hace una diferenciación quitando valor a lo que son los hechos meramente físicos o de habilidad, incluso lo nombra como actividades circenses dentro de la práctica de las artes marciales, en contraposición con los valores del verdadero arte marcial. El apartado 4 lo dedica a hablar sobre sus maestros Yasosune Asato y Yasosune Itosu, y al maestro de ambos, el maestro Shokon Matsumura, y la afinidad o cómo ellos tres y él mismo estaban unidos por el hecho de haber sido unos niños enfermizos, y cómo la práctica del karate les ayuda a fortalecerse físicamente y sobre todo mental y espiritualmente, y cómo su salud y su vida cambia con esta práctica cotidiana. En el apartado 5 habla sobre lo peligroso de las técnicas de karate, de su mala utilización y aplicación, y de la comparación de las mismas con las técnicas del arte del sable u otros artes marciales. La misma hace una reflexión de cómo no le gusta que se use la expresión de matar con un solo golpe. En el apartado 6 hace una mención especial a aquellos que se jactan de sus proezas, de sus batallas, de sus combates, es decir, de lo poco que le gustan los fanfarrones. En el capítulo 7 nos habla de cómo el maestro Funakoshi fue seleccionado como representante de Okinawa para ir a la isla principal de Japón, es decir, a Tokio, y participar como exponente del karate okinawense
en la primera exhibición atlética nacional. Esa exhibición fue todo un éxito y a la cual asistieron personajes muy relevantes como el propio Jigoro Kano, fundador del judo. En esa fecha el maestro Funakoshi ya había cumplido los 50 años, llevaba más de 30 años enseñando como maestro de educación primaria y enseñando karate en Okinawa, con lo cual ya era una persona muy versada. Sin embargo, con esa edad, ya en la cincuentena, en esa época, las personas ya estaban prácticamente disfrutando de su retiro y de su jubilación. Al contrario, el maestro Funakoshi siempre fue una persona muy activa y con la inquietud de enseñar el karate allá donde le fuera requerido. Esta exhibición fue realizada en el verano del año 1922. En el capítulo 8 nos habla, a modo de anécdota, de una confusión que al final llevó a gran puerto el desarrollo y la implantación del karate en Japón, porque, como he dicho anteriormente, el maestro Funakoshi viajó a Japón con el fin de estar allí unos días y realizar unas exhibiciones. Pero tras la primera exhibición en 1922, el maestro Jigoro Kano le pidió que 2 o 3 días después realizara una exhibición más a título personal para entrar más en detalle, a lo que el maestro Funakoshi le dijo que sí, que sin problema, que llevaría a algún otro alumno suyo para hacer la demostración, pero que fuera más gente para que pudiera más disfrutarla de más público. Y después de esta exhibición sucedieron otras y fue invitado, recibió la invitación en un club social, el Club Social El Álamo, de dar también unas clases, y en la misma pues hubo una persona muy importante pues que le dijo que cuando él se volviera a Okinawa pues se iban a encontrar un poco solos para continuar con la práctica, que les había gustado mucho y querían seguir practicando karate. A lo cual el maestro Funakoshi lo que entendió es que le estaba pidiendo algún tipo de libro o manual, y ni corto ni perezoso, y como él propiamente relata, pues al volver a su habitación se puso a escribir y a la mañana siguiente le presentó lo que era el libro de Karate Jitsu, que fue escrito en 1922, pero sin embargo en un terremoto que hubo en el año 1923 se perdieron las planchas, los clichés, y ese libro volvió a ser escrito en el año 1926. Esta segunda edición de 1926 se le llamó Rentan Goshin Karate Jitsu y sí que está disponible en la actualidad en diferentes idiomas. De manera que el maestro Funakoshi dice que a veces los errores o las confusiones pueden tener un buen fin, como fue en su caso, que fue para estar 3 o 4 días a Tokio y permaneció allí durante más de 10 años enseñando en diferentes universidades. Incluso luego le construyeron su propio dojo, que fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial, y luego fue posteriormente reconstruido de nuevo. En el apartado número 9 vuelve a tocar el tema de cómo el karate ha afectado positivamente a su salud. En el mismo dice que tiene 66 años, con lo cual, haciendo la operación, estas líneas fueron escritas en el año 1934, es decir, un año antes de que publicara el Karate-do Kyohan. En el apartado número 10 nos hace una reflexión entre la relación de mente y cuerpo y cómo afecta esto a nuestro estado físico, a nuestra actitud hacia los demás y en resumen, a nuestra vitalidad. Hace la reflexión de que en aquella época en Japón, con 50 años, las personas ya estaban en su retiro y digamos que en su declive físico. Y sin embargo, él se pregunta cómo hubiera sido su vida sin esos 50 años de práctica diligente y constante de Karate-do. En el apartado 11, el último del libro, nos habla sobre las características del karate muy brevemente, haciendo o centralizando todo ello en la importancia del kata, diciendo que el karate comienza y termina con kata, y también de la importancia en el campo de la educación física y del beneficio que aporta dicha práctica del karate en el tema corporal y de la salud. En mi humilde opinión, este libro, como toda la obra del maestro Gichin Funakoshi, son auténticas joyas y nos permite tener una idea muy profunda
de cuál era el mensaje que el maestro Funakoshi y otros maestros de la época querían transmitir con su obra. Es indiscutible que ha habido muchos grandes maestros en diferentes estilos o escuelas y que el maestro Kichin Funakoshi es uno de los que a nivel espiritual o a nivel filosófico más impronta ha dejado. No porque sea el mejor, sino que porque aparte de su faceta de enseñante, se unía la de educador y la de divulgador, y con sus libros, al escribir dichos libros y dichos artículos, pues ha perpetuado en el tiempo todo su pensamiento, que aunque mucho de ello parezca que esté desfasado, nos hace comprender el origen y el porqué de nuestra práctica y de nuestra filosofía más intrínseca. Seguro que habrá gente que diga, pues tal o cual maestro era mucho más fuerte, ganó no sé cuántos combates, tal. Pero sin embargo hay mucha gente fuerte que no han pasado a la historia, que nadie ya habla de ellos, que no son conocidos. Sin embargo el legado del maestro Funakoshi ahí está, y no solamente para los seguidores de la escuela Sotokan o Sotokai, sino para todo aquel que quiera tener un conocimiento y una idea profunda del karate como budo y de una filosofía y un camino de vida. Espero que este vídeo os haya servido de ayuda. Si es así, pues me sentiré inmensamente satisfecho. En mi canal, Kasseha Formality and Reality, podéis ver diferentes vídeos ordenados en diferentes listas, y también en mi página web www.sotokanryukasseha.com podéis consultar pues, diferentes artículos y escritos. Hay también enlaces a estos vídeos y otros apartados que creo que pueden ser de vuestro interés. Si es así, pues suscribiros al canal, difundirlo, y podéis dejar vuestros comentarios, que sin duda alguna trataré de contestar y los agradeceré igualmente. Un saludo y nos vemos en el dojo o en el próximo vídeo.